Súper. A ver, empecemos. Denme un segundito. Ok. En el día de hoy nos toca el tema 9, continuar con la explicación sobre el tema 9. Hemos subido a la página material audiovisual sobre este tema. Para aquellos que lograron revisar el material audiovisual, dudas y consultas que tengan, vi el foro, no tengo ninguna pregunta, entonces prefiero preguntarles ahora. No sé si de lo que se explicó les ha quedado alguna duda y con eso complementamos el tema el día de hoy. Doctora, Luis. solamente para que me pueda aclarar, tenemos que entender que dentro de lo que va a ser la propiedad privada, una de las obligaciones va a ser la función social y la función económico-social, porque obviamente uno de los requisitos dentro de la propiedad es lo que hemos venido viendo, que es el elemento fundamental, es el trabajo a la tierra, pero asimismo tenemos que cumplir la función social. La función social va a estar orientada siempre a la pequeña propiedad, doctora. Ya. Solamente a la pequeña propiedad, porque está entendiendo que la función económico-social va a estar dedicado a lo que va a ser la mediana propiedad y la empresa agrícola. Esto de acuerdo obviamente a la clasificación previa que hace la Constitución, nuestra actual Constitución. Eso quería que me aclare. Y dos, doctora, como limitantes a lo que es este ejercicio de la propiedad privada, se dan dos figuras, nos explicaba, que va a ser la reversión y la expropiación. Cabe señalar que la reversión no lleva ninguna indemnización y la expropiación sí. Pero en eso sí podría poder, por favor, reforzarnos para poder Claro tener que un sí. poquito más idea. Ya. A ver, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución Política del Estado, ¿qué se ha establecido? Que se está reconociendo la propiedad privada, que se está protegiendo la propiedad privada siempre y cuando ésta cumpla una función social. Ese artículo de manera específica nos está hablando de manera general de lo que es la propiedad privada, indistintamente de que nos refiramos a una propiedad agraria o una propiedad de índole de carácter civil, ¿no? Que está bajo el régimen del Código Civil y la normativa de índole del derecho civil. Ya es de manera general el reconocimiento de esa propiedad privada. Ya lo que es régimen agrario, la propia Constitución Política del Estado nos está diferenciando tanto lo que es la función social y la función económico-social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a hablar solo de función social sobre una propiedad que cumple características de estar bajo el régimen del derecho civil, entiéndase que tu derecho a la propiedad privada se va a mantener siempre y cuando cumpla esta función social, ¿ya? Indistintamente de la ubicación, siempre y cuando esté bajo el régimen del derecho civil. Ahora, si estamos hablando de una propiedad privada que está bajo el régimen del derecho agrario, ahí recién vamos a hablar de función social y función económico-social. La función social es aplicable a lo que es pequeña propiedad y propiedad colectiva o comunitaria. Y lo que es función económico-social es aplicable a la mediana propiedad y a lo que es la empresa productiva agrícola o lo que es la propiedad agrícola. Entiéndase así, se divide en dos tipos de funciones, función social, función económico-social. Una se aplica a la pequeña propiedad y a la empresa comunitaria colectiva, a la propiedad, perdón, comunitaria colectiva, y la función económico-social a, reitero, mediana propiedad y empresa agrícola. ¿Está ahí, hasta ahí claro, Luis? Sí, doctor. Okay. Ya, ahora, entre las limitantes que van a restringir tu derecho a la propiedad privada sobre la base ya sea de la función social o la necesidad pública, vamos a estar, y la función económico-social, vamos a estar con la reversión y la expropiación. La reversión va a aplicar cuando exista incumplimiento a la función económico-social. ¿Qué quiere decir la reversión? Que tú estás ejerciendo tu derecho propietario, pero habiéndose determinado que estabas incumpliendo la función económico-social, ya sea en una mediana propiedad o en una empresa agrícola,
se determina bajo un proceso administrativo que se tiene que revertir tu derecho propietario sobre ese predio o esa superficie territorial. ¿Y qué va a pasar? Se va a proceder a quitarte la tierra, hablemoslo así para que me comprendan, y se va a entregar otra vez a la administración del Estado y el dominio vuelve a la población. Ya hemos establecido que todos los recursos naturales serían de propiedad del pueblo boliviano, pero estarían bajo el régimen de administración del Estado. Entonces, si yo cumplo esta función social, económico-social, perdón, se puede dar lugar a esta reversión. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo incumplo la función social? Se puede dar lugar a lo que es la expropiación. En el caso de la reversión, no hay indemnización, ¿ya? En el caso de la reversión, no hay indemnización. Es decir, el Estado toma posesión del predio que era de tu propiedad y va a proceder a dotarlo a otra persona que no lo tenga o que lo tenga en menor cantidad, ¿ya? O que más que todo no lo tenga, ya sea es por el incumplimiento a la función económico-social en la reversión. Y en la expropiación no cumpliste la función social, es decir, pequeña propiedad o propiedad comunitaria o colectiva. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo, voy a tomar la propiedad, pero sí te voy a indemnizar. Es decir, se va a hacer un cálculo sobre la cantidad del predio, sobre la superficie del predio, características del predio y te indemnizo. Pero básicamente, en la realidad, ¿qué está pasando con esta indemnización? Estamos hablando de indemnizaciones que básicamente van a ser simbólicas, por decirlo así, porque al final realmente no llegan a cubrir el monto total de estos predios. ¿Y cuándo más se va a dar la expropiación en materia agraria? Por necesidad pública. Ustedes han llevado en derecho civil todo lo que son bienes y han visto lo que es la expropiación. No sé si se acuerdan las características y requisitos para que proceda la expropiación por necesidad pública. Sí, doctora, lo que se tiene que ver es el bien mayor de la sociedad, la utilidad mayor que se le pueda dar a un determinado predio o fondo, como en este caso, ¿no? Y si es de necesidad pública, por ejemplo, un municipio, si necesita, en el caso teleférico, por ejemplo, Buen ejemplo. el gobierno necesitaba ciertos espacios que no estaban siendo utilizados, entonces lo que hizo fue expropiarlos para que pueda instalar sus torres, ¿no? Entonces es un tema de utilidad pública, viendo el bien mayor, viendo que la utilidad va a ser mayor que la que se le estaba dando en ese momento, ¿no? Exacto. Bien, buen ejemplo, Jerry. Entonces, ¿qué está pasando en la expropiación? En el ejemplo que daba Jerry, en este caso, el gobierno central ha establecido que por necesidad pública o con la finalidad de construir lo que era el teleférico, necesitaba ciertos espacios de la propiedad privada para empezar a hacer las construcciones de lo que iban a ser las torres del teleférico, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué ha procedido a hacer el gobierno? Ha expropiado la propiedad privada, cierto porcentaje de la propiedad privada de las personas particulares con el fin de instalar esas torres. ¿Por qué? Porque la necesidad pública es de interés mayor a ese derecho propietario que está reconocido y garantizado constitucionalmente, porque se necesitaba ese espacio para poder construir las torres. Lo mismo pasa para apertura de calles, avenidas y otras situaciones similares. ¿Con qué fin? Que voy a extraer cierta parte de tu derecho propietario para poderla administrar y poder disponer de esta, pero a cambio te voy a pagar un porcentaje, te voy a indemnizar. ¿Por qué? Porque estoy usando parte de tu propiedad, por, porque existe esa necesidad pública que, como bien decía Jerry, va a ser de interés superior, va a ser de interés en beneficio a la colectividad, ¿no? Entonces ahí es donde se puede dar la expropiación también en materia agraria, ya sea lo disponga el gobierno central, el gobierno departamental o el gobierno municipal,
Independientemente de aquello, si se ve esa necesidad de interés público, esa necesidad pública de disponer de de una determinada superficie territorial y en ese caso limitar la propiedad privada, se lo puede hacer, pero tiene que haber la indemnización. En este caso estamos hablando de una expropiación que no está como sanción. Va a haber la expropiación como sanción ¿cuándo? Cuando se cumpla la función social. Ahora sí hemos aclarado tus dudas, Luis. Sí, doctora, muchísimas gracias. Súper. A ver, entonces, eh, estas condiciones, límites y obligaciones de las cuales vamos a ver en nuestro tema se basan en lo que es el derecho propietario. Y en este caso estaríamos hablando de un derecho propietario agrario, es decir, aquel que vamos a ejercer sobre propiedad agraria, sobre algún tipo de propiedad agraria, ya sea una pequeña propiedad, una propiedad colectiva, una propiedad industrial agrícola, ¿no? Es independiente, o la mediana propiedad, de acuerdo a la clasificación que ha sido establecido dentro de la Constitución Política del Estado. Bien, les había dicho hace un momento, el artículo 56 de la Constitución Política del Estado ha reconocido el derecho y la garantía de protección a lo que es la propiedad privada. Pero ese mi ejercicio de la propiedad privada, que va a ser tutelado y protegido por el Estado, va a tener una limitante en cuanto al cumplimiento de la función social y la función económico-social, de acuerdo a cada tipo de la propiedad privada, ¿no? Entonces, el Estado va a respetar tu derecho propietario, va a garantizar tu derecho propietario, ya siendo cualquier tipo de propiedad agraria, siempre y cuando cumpla estos dos tipos de funciones, ¿no? En el caso de eh, la función económica, la función social, aquí está. En el caso de la función social, ya, la Constitución Política del Estado, en su artículo 397, lo ha reconocido, como bien lo habíamos dicho antes, para la pequeña propiedad y la propiedad colectivo-comunitaria. No sé si alguien puede dar lectura al artículo 397, si tienen sus constituciones a mano, por favor. Sí, doctora. A ver, Luis, ¿haz una ayudita con eso? Artículo 397, parágrafo primero. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad privada. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Parágrafo segundo. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. Perfecto. Parágrafo tercero. Hasta ahí. Vamos a ir desarrollando. Gracias, Luis. Perdón que te haya cortado. Entonces, sobre la base de lo que establece la Constitución Política del Estado, entiéndase función social como aprovechamiento sustentable de la tierra. ¿Qué quiere decir sustentable? Y esto lo hemos visto cuando hemos visto el tema número 1, que era medio ambiente. Sustentable quiere decir que se aproveche, que se use la tierra, que se explote la tierra, velando porque la misma no sea susceptible de no poder ser utilizada en futuras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que tengo que respetar el medio ambiente, que tengo que proteger la tierra para que futuras generaciones puedan continuar aprovechando esta tierra, ¿ya? Es por eso que hay varias restricciones con respecto a lo que es el medio ambiente. ¿Se acuerdan? Habíamos dado algunos ejemplitos de algunos tipos de actividades agrícolas que se pueden dar, que pueden generar, por ejemplo, erosión de la tierra. Y en ese caso estaríamos hablando de actividades que no serían sustentables. ¿Por qué? Porque una tierra que se erosiona ya no es susceptible de explotar más adelante a futuro. La actividad minera, por ejemplo, es una de las más contaminantes.
por el tipo de productos químicos y otros que se utilizan para la explotación para todo lo que es la cadena productiva minera, ¿no? Contamina ríos, contamina medio ambiente, contamina poblaciones enteras. Por eso es que el Estado es quien administra, el Estado es quien otorga el tema de los contratos mineros y el Estado también es quien está a cargo de lo que es el control de lo que es el cumplimiento de licencias medioambientales, ¿no? Y es así que desde el actual texto constitucional se ha incorporado lo que son las auditorías medioambientales. ¿Cuál es su finalidad? Hacer auditorías de distintas actividades productivas. Les doy un ejemplo, en este caso mineras, en el cual se verifique que realmente se está cumpliendo con licencias medioambientales, se está cumpliendo con normativas medioambientales y todo aquello que restringe cualquier actividad que vaya en contra del medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido, cualquier actividad que no sea sustentable también puede ser considerada como incumplimiento a la función social, ¿no? En este caso, sobre la definición que nos estaría dando la normativa. Pero además de eso, no solamente es que tú aproveches sustentablemente lo que es la tierra, sino también que llegues a demostrar que esta tierra está siendo tu elemento de subsistencia, es decir, está destinado a cubrir tus necesidades básicas, está destinado a lograr un bienestar, ¿no? Y está destinado a proteger a la colectividad en su conjunto, es decir, no está llegando a dañar a la colectividad, es decir, tu ejercicio de ese derecho propietario y tu cumplimiento de la función social no tendría en ningún momento que generar un perjuicio a la colectividad en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna de tus actividades dentro de tu pequeña propiedad o tu propiedad colectiva o comunitaria está generando algún daño al medio ambiente o está yendo en contra del interés público, podríamos entender estas acciones como un incumplimiento a la función social. Ahora, base, y lo habíamos dicho desde nuestra clase 1, base de mantener el derecho propietario agrario va a ser el trabajo. La tierra, perdón, la tierra va a ser de quien la trabaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que base fundamental de lo que es la función social, perdón, voy a tomar agüita, mil disculpas. Perdón. Entonces, base de lo que es la función social y de lo que es la función económico-social siempre va a ser el trabajo. Entonces, sobre lo que hemos dicho, algunos elementos que hay que rescatar. Y lo reitero. ¿Quién cumple función social? Pequeña propiedad, propiedad comunitaria o lo que son tierras, lo que eran antes las llamadas tierras comunitarias de origen o propiedad colectiva o comunitaria. Lo que es la pequeña propiedad y la propiedad comunitaria colectiva va a ser cumplida la función social, ya sea por los propietarios o aquellos que se encuentren en posesión de la tierra. ¿Y qué tienen que demostrar para esto? Que están residiendo en el lugar, que hay un aprovechamiento sostenible, tradicional de la tierra y tanto de los recursos naturales y principalmente, lo que les decía hace un momento, que esto esté destinado a cubrir necesidades básicas, alimentación, vestimenta, educación, servicios básicos, ¿no? Eso es que esté destinado a cubrir necesidades básicas y esto va a permitir ese bienestar y desarrollo familiar. ¿Cuál es la diferencia entre propiedad y posesión? ¿Se acuerdan? En la posesión voy a tener el título, ¿verdad? Es decir, voy a tener el registro de mi derecho propietario. En la propiedad, perdón. En la posesión puede ser que yo tenga la tenencia del bien, pero no necesariamente que sea propietario, ¿no es cierto? En materia civil, un ejemplo, un inquilino tiene la posesión del bien,
paga servicios básicos, está viviendo ahí, pero no significa que sea propietario, porque el propietario es el que le está alquilando, ¿no es cierto? Entonces, en materia agraria, si tenemos un poseedor, es decir, alguien que está alquilando una propiedad agraria, ¿no? Por ejemplo, una mediana propiedad, yo alquilo para desarrollar alguna actividad agrícola. Si yo estoy de poseedor, también tengo la obligación de cumplir la función económico-social. Lo mismo está aplicándose en materia de función social. Propietarios y poseedores tienen la obligación de cumplir esa función social. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la función social? El aprovechamiento sustentable, que ya lo hemos establecido, es ese aprovechamiento precautelando derechos de futuras generaciones, ¿no? Que su uso no altere la tierra, imposibilitando la utilización en su futuro. Que sea fuente de subsistencia y bienestar de desarrollo sociocultural de sus titulares, es decir, que cubran necesidades básicas. Que sea fuente de subsistencia, es decir, que sea el sostén de las familias, que esté destinado a alimentación, ropa, vivienda, trabajo, ¿no? Y que en el caso de, por ejemplo, la pequeña propiedad que habíamos visto, que sea su vivienda, ¿no es cierto? Que se habite en el lugar, que los miembros propietarios de esa pequeña propiedad o la propiedad comunitaria habiten, sea su medio de subsistencia y que haya un aprovechamiento sustentable de este espacio territorial. ¿Cómo se está cumpliendo la función social en este tipo de propiedades, ya sea pequeña propiedad o propiedad colectiva o propiedad comunitaria?